Bueno, ya es hora de que aprendamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales. Es decir, que empecemos a meternos en materia de cómo resolver por lo menos ecuaciones de primer orden. Desafortunadamente, las noticias que les tengo no son tan buenas. No existen fórmulas generales que permitan resolver cualquier ecuación de primer orden. De hecho, uno podría decir que la mayoría de ellas no se dejan resolver, se resisten a ser resueltas. Eso no quiere decir que no tengan soluciones. Ya sabemos que, de acuerdo al teorema fundamental de existencia y unicidad, si la función f cumple unas ciertas condiciones que no son tan difíciles de que se cumplan, las ecuaciones tienen soluciones, pero lo que no es fácil es encontrarlas en forma explícita, porque muchas veces esas soluciones, de hecho, no se pueden escribir en términos de las funciones que uno conoce como funciones elementales del cálculo, es decir, las funciones que uno tiene en la calculadora, las trigonométricas, las exponenciales y sus inversas, además de los polinomios y todas las combinaciones que uno puede hacer con ellas. Muchas ecuaciones, a pesar de que tengan un aspecto inofensivo, de que f sea muy sencilla, puede ser que sus soluciones no se pueden escribir en términos tan sencillos. Pero la culpa no es de la ecuación, la culpa es más bien de uno que no tiene como las herramientas suficientes para escribir esas soluciones en una forma adecuada. Sin embargo, si hay algunas ecuaciones, no es tampoco cuestión de asustarse y de desistir completamente, hay algunas ecuaciones suficientemente interesantes cuyas soluciones sí se pueden encontrar en forma explícita. Entonces, de lo que se trata es de determinar algunos tipos de ecuaciones que sí se pueden resolver en forma sistemática. El primero de esos tipos es el de las ecuaciones separables. ¿Qué son ecuaciones separables? Esta es una ecuación de primer orden en forma normal arbitraria. Cuando esa ecuación se dice que es separable o de variables separables. Esa ecuación es de variables separables si esta función f del lado derecho se puede factorizar como el producto de dos factores, uno de los cuales depende exclusivamente de la variable t y el otro depende exclusivamente de la variable x. Es decir, la ecuación es de esta forma. La ecuación es de la forma de x de t igual a un factorcito que es únicamente función de la variable t por otro factorcito que es función únicamente de la variable x. Entonces, ¿cómo se resuelve esa ecuación? La idea para resolver una ecuación de primer orden pues, es tratar de eliminar la derivada. En otras palabras, en el fondo lo que uno quiere es integrar. Pero si yo integro a ambos lados respecto de t, voy a tener problemas porque aunque al lado izquierdo voy a obtener la función x, porque la integración es la operación inversa a la derivación, al lado derecho me va a quedar la integral respecto de t de una función que depende de t por una función que depende de x y a x no la conozco. Precisamente x es la incógnita de esta ecuación. Entonces no voy a poder resolver esa ecuación. ¿Cuál es el truco en este caso? Pues lo que me estorba al lado derecho es la x. Entonces esa x, todo lo que tenga que ver con x, tengo que pasarlo, tengo que trasladarlo al lado izquierdo. Y el pase mágico que uno usa en matemáticas para hacer esos traslados es o sumar y restar o multiplicar y dividir. En este caso lo que me conviene es dividir. Dividiría a ambos lados de la ecuación por h de x de manera que las x se trasladan al lado izquierdo. En otras palabras, esta ecuación es esencialmente equivalente a esta. Entonces diría, las funciones x que sean soluciones de esta ecuación también satisfacen esta ecuación. Pero para esas funciones, entonces, la expresión de la izquierda, la función dada por la expresión de la izquierda, debe coincidir con la expresión dada por la función de la derecha. Por lo tanto, sus respectivas integrales indefinidas también deben ser iguales. En otras palabras, puedo integrar a ambos lados y la igualdad se debe conservar. Si tengo dos funciones iguales, sus integrales deben continuar siendo iguales. Entonces, integro a la izquierda e integro a la derecha respecto a la variable t en ambos casos. Entonces, 1 sobre h en x por de x de t, esa función integrada respecto a la variable t, debe coincidir con lo que obtengo
cuando integro la función de la derecha, g en t, respecto a la variable t. Ahora, parecería que uno sigue en problemas, porque aquí a la izquierda estoy integrando una función que depende de x y a x no la conozco, y estoy haciendo la integral respecto a la variable t. Pero el éxito del método consiste en que aunque aquí tengo una función que depende de la variable x, está multiplicada por la derivada de x respecto de t. Entonces puedo acudir al teorema del cambio de variable para integrales indefinidas para afirmar que esta integral es equivalente a esta otra, a la integral de la función 1 sobre h en x, pero ya no respecto a la variable t, sino respecto a la variable x, que se ve como una especie de cancelación del dt con el dt. Esta integral, por teorema de sustitución, es equivalente a esta. Hallar las antiderivadas de esta función es equivalente a hallar las antiderivadas de esta otra función. Y listo. Resolví la ecuación diferencial. Claro, aquí queda trabajo, hallar la integral de 1 sobre h en x respecto de x y hallar la integral de g en t respecto de t. Pero excepto por esos problemas de integración, ya resolví la ecuación diferencial, porque ya no tengo la derivada de x respecto de t. Aquí solamente me va a aparecer x, aquí me va a aparecer t, o una expresión que depende de x y una expresión que depende de t. En general va a ser una expresión implícita, en el sentido de que no siempre va a ser fácil despejar x en términos de t, pero al menos lo que tengo es una relación entre x y t, que no involucra a las derivadas de x. Por lo tanto, tendría esencialmente resuelta la ecuación, pero miremos ese método en acción. Entonces, suponga que tengo que resolver esa ecuación. Es exactamente del tipo que mencionábamos antes. F en tx en este caso es 2t por x al cuadrado, o sea, es un factor que solo depende de t por un factor que solo depende de x. Entonces puedo trasladar las x al lado izquierdo. Divido por x al cuadrado a ambos lados y obtendría entonces esta ecuación equivalente. Y ahora sí integro a ambos lados respecto de t. Aplico sustitución en la integral de la izquierda. De manera que esta integral es equivalente a esta. Esta la podemos ir resolviendo de una vez, la integral de 2t, una función que al derivarla de 2t, pues este al cuadrado, más cualquier constante, cualquiera de ellas al derivarla me da 2t. Ahora la integral de 1 sobre x al cuadrado, pero respecto a la variable x, es menos 1 sobre x, más también cualquier constante. En ese caso, como voy a usar la letra c varias veces, pues también tal vez me conviene, por ejemplo, a esta haberla llamado c sub 2 y a esta entonces poderla llamar c sub 1 igual a t cuadrado más c sub 2 y listo, tengo una relación entre x y t. Me falta tal vez arreglarla un poquito, que se vea más bonita. Entonces, pues puedo pasar la constante C1 a la derecha. Pero C2 representa un número real arbitrario, C1 representa un número real arbitrario, la diferencia entre C2 y C1 por lo tanto va a ser un número real arbitrario. Puedo simplemente llamar a esta combinación con la letra C. Puedo multiplicar por menos 1 a ambos lados para quitar ese menos fastidioso de la izquierda. Entonces voy a tener 1 sobre x igual a menos t cuadrado más c, y si lo que quiero es dejar a x realmente y explícitamente, pues puedo tomar inversos a ambos lados y obtendría entonces que x debe ser igual a menos 1 sobre
t cuadrado más c. Y de acuerdo a nuestro proceso, pues allí deberían estar incluidas todas o tal vez casi todas las soluciones de esta ecuación diferencial. ¿Por qué lo de casi todas? Allí hay un paso peligroso y es este paso de aquí a acá. Yo dije que esta ecuación era equivalente a esta y eso no es del todo cierto, es casi equivalente, en el sentido de que esta ecuación tiene casi las mismas soluciones que la anterior, pero hay una solución que se pierde en el proceso, la solución constante x igual a 0, porque es que cuando yo paso a dividir por x cuadrado estoy excluyendo la posibilidad de que x tome el valor 0. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de pasos que pueden estar excluyendo soluciones. En efecto, la función x igual a 0 es solución de esta ecuación. Mentalmente lo pueden hacer, ¿cierto? Si derivo la función constante 0 me da 0. Entonces tendría 0 a la izquierda para todo valor de t. Y si reemplazo la función constante 0 a la derecha, voy a tener 2t por 0 al cuadrado, que también es 0. Luego la función constante 0 es solución de esta ecuación, pero no está representada en esta fórmula. Cualquier valor de c que yo asigne allí no me va a dar la función constante 0. Entonces diría, la solución de esta ecuación son funciones de esta forma para valores de c arbitrarios y la función x en t igual a 0. Nosotros hemos insistido en que cuando uno da la solución de una ecuación diferencial debería decir en qué intervalo la está tomando. Bueno, allí sí va a depender un poco de quién sea c y de qué condición inicial estoy buscando que esa solución satisfaga. Por ejemplo, si yo quiero que satisfaga la condición x en 0 igual a 1, entonces tendría que buscar un valor de c de manera tal que al evaluar esa expresión, reemplazando t por 0, me diera 1. O sea, para que se satisfaga esta condición inicial, lo que necesito es menos 1 sobre 0 al cuadrado, que es 0, más c igual a 1, y fácilmente nos damos cuenta de que c entonces tiene que ser menos 1. O sea, la solución que satisface la condición x en 0 igual a 1 sería la función, hagámosla por aquí a un ladito, x igual a menos 1 sobre t al cuadrado menos 1, y para que no nos queden tantos signos menos, esto es lo mismo que 1 sobre 1 menos t al cuadrado. Vista como solución de esta ecuación diferencial con esta condición inicial, o sea, vista como la solución de ese problema de valor inicial asociado a esta condición inicial, entonces, ¿en qué intervalo tenemos que considerar esa función? Pues tiene que ser un intervalo que contenga a 0 y donde esté definida esa función. Esa función no está definida ni en menos 1 ni en 1. Entonces, el intervalo más grande que contiene a 0 y donde está definida esa función es el intervalo de menos 1 a 1. O sea, esto sería solución de ese problema de valor inicial en el intervalo menos 1 a 1. Estas son algunas de las gráficas de las soluciones de la ecuación de x de t igual a 2tx al cuadrado. Tenemos, por ejemplo, la solución constante 0, y en realidad los otros trozos de curva que se ven allí son todas gráficas de la función x de t igual a 1 sobre 1 menos t al cuadrado. Pero vistas como soluciones de la ecuación diferencial, representan tres soluciones distintas, ¿cierto? Uno sería esta, que precisamente satisface la condición x en 0 igual a 1, definida en menos 1, 1, y las otras serían soluciones definidas en el intervalo menos infinito menos 1 y en el intervalo 1 infinito.